La literatura, per se, es una forma de comunicación y la manera como interactuamos de ella obedece precisamente a la capacidad que tenemos, primero, de haber generado unos elementos que nos permitan comunicarnos eh, a partir de un lenguaje y en este caso específico de nuestro idioma español, haber estandarizado un grupo de símbolos que entre las personas que hacemos parte de la misma comunidad hispana y de nuestros pueblos, nos permiten comunicarnos entre sí, diríamos, la lengua. Este trabajo, la actividad 2 para niveles de análisis de la lengua, se denomina el lenguaje en los procesos de significar y comunicar. Mi nombre es Jorge Ochoa Moya y me permito hacer un análisis o no diríamos un resumen, sino manifestar cómo entendí el texto de la doctora Lucía Tobón de Castro a partir de lo que significaría hoy o de lo que es hoy el estudio de la lingüística y que no se puede quedar solamente en los postulados de Ferdinand de Saussure o de Chomsky en sus tesis estructuralistas, sus tesis generativistas, sino que hay que introducirle otros aspectos que algunos autores han tratado de llevar a cabo, como Ronald Langerker y Roland de Barthes. En esos escenarios se han introducido otros elementos para el estudio de la lingüística y que nos darían unas luces o pondrían sus reflectores en hechos un poco más amplios para poder entender cómo se ha llevado a cabo el proceso de comunicación y cómo y dónde tienen su origen las diferentes palabras o los diferentes términos con los cuales nos referimos a nuestro entorno, manifestamos nuestras ideas, estructuramos pensamientos y realizamos cosas como este tipo de análisis a partir de esa lectura. Lo primero será decir que la doctora Tobón de Castro, Lucía Tobón de Castro, da un enfoque más amplio de lo que es el estudio de la lingüística y en él está incluyendo todo lo que tiene que ver con el aspecto psicológico, cognitivo eh, del individuo, la forma como percibe el mundo, la forma como eh, asocia su entorno, cómo se comporta en él y cómo se desarrolla finalmente su proceso de comunicación. Digamos que lo primero que diríamos y que me parece una, una de las ideas más fuertes que hay ahí es lo que significa o cómo se da el proceso de la formación del concepto. ¿Qué es el concepto y qué es exactamente lo que esto significa en el contexto de la comunicación y en el contexto de la lingüística? Diríamos que el concepto es una idea que concibe el individuo con el fin de entender algo que le rodea, darle un significado a su entorno a partir de identificar a través de eso que llamamos concepto cada una de las cosas y cada una de las manifestaciones eh, que realiza en función de sus intereses particulares. Aquí en la lectura dice la doctora que la condición básica para comprender qué son y cómo se construyen los conceptos es tener una idea clara de la relación que existe entre el cerebro y la mente, reconociendo que el cerebro es una estructura sistemática de gran complejidad mantenida por genes y experiencias y la mente es
estructura, digamos, constituida por una sucesión de procesos que dan lugar a la conciencia de cada individuo, permitiéndole construir su yo. ¿Qué quiere decir eso? Hay un proceso físico en el individuo que se da en el cerebro a partir del trabajo de nuestras neuronas y la forma como éstas se asocian cada vez que nosotros le queremos dar un significado a un significante o diríamos un concepto a un elemento determinado. Ese proceso se da según está descrito ahí, para solamente enunciarlo, a través de pequeñas asociaciones de neuronas que se dan en nuestra mente y que cada vez que tenemos necesidad de recurrir a la memoria o a ese libro que tenemos en la cabeza, estas se asocian indistintamente con el fin de permitirnos elaborar un concepto a partir de lo que queremos definir, a partir de lo que queremos estructurar, a partir de lo que queremos comunicar, de la necesidad de lo que queremos comunicar. Entonces, ese término, concepto, tal vez es el término más amplio en el proceso de construcción eh, del lenguaje. Eso es. Por otra parte, eh, dice la doctora que la formación del concepto es un proceso mental que asigna símbolos, su objetivo es significar y dar una estructura lógica eh, de lo que queremos explicar con base en nuestro acervo cultural. ¿Qué quiere decir eso? A partir de un ejemplo, digamos, si queremos comunicarnos con otra persona y construir unas ideas, nuestra mente hace un ejercicio interno que asocia cada una de los conceptos que hemos venido realizando en nuestra mente para poder desarrollar ideas que nos permitan comunicar. Los conceptos se construyen no solamente a partir de las cosas que vemos y palpamos, sino a partir de las cosas que son etéreas, pero que existen en la mente del individuo. Esa forma de generar las ideas es lo que probablemente o probablemente no, es lo que en el estudio anterior de la lingüística de Ferdinand de Saussure y de Chomsky no se estaba teniendo en cuenta, sino se estaba teniendo en cuenta solamente la forma como se articula la lengua, la forma como se generan la, la sintaxis, la forma como se genera la organización gramatical, en fin, solo se tiene en cuenta, digamos, el lenguaje que se utiliza, que se lleva, digamos, a una estructuración escrita donde a cada uno de los elementos que lo constituye se le da un nombre y se le da una organización para hacer el estudio de la lingüística. Aquí la doctora nos está diciendo que el proceso de la lingüística va más allá y tiene que concitar necesariamente el estudio de cómo hacemos esa asociación de ideas y qué elementos influyen en ella. Tal vez lo que es más relevante aquí es que es un proceso de definición de las cosas que nosotros percibimos a través de nuestros órganos de los sentidos, de la vista, del olfato, del gusto, del tacto, de nuestro sistema sensorial de piel y de nuestra mente, cómo queremos desarrollar, digamos, cómo describimos las cosas que queremos explicar. Es un proceso mental. Y es un proceso mental por asociación y es un proceso mental que se da dentro de la cabeza del individuo. Es un tema como complejo de explicar,
digamos, con palabras, pero que es fácil de entender, dado que es un proceso que hacemos constantemente. Digamos, ¿cómo diría yo? En unas notas que he tomado, diríamos que, aquí lo encontré, es imposible desconocer que la participación de los miembros de determinada comunidad tienen en la creación y transformación de los códigos verbales y no verbales, que se ve afectada por dos fenómenos que dan lugar a limitaciones y restricciones individuales manifiestas: las falencias personales y las regulaciones impuestas por la misma cultura, tanto en la construcción del concepto como en la selección de los medios de significación. Digamos que en la construcción de mis ideas, yo no solamente estoy influenciado por el lenguaje o por la terminología que se utiliza para poder construir y comunicarme, sino por todo un acervo cultural que como individuo miembro de una sociedad me da una forma y unas estructuras específicas para comunicarme, ¿sí? Ahora, lo que también es muy relevante aquí es que los procesos de comunicación no son solamente verbales, sino también son no verbales. Es decir, todos aquellos, todas aquellas formas, todas aquellas posiciones, todos aquellos símbolos que utilizamos para comunicarnos y que tienen como fin resaltar o dar énfasis a las ideas que queremos que así se entiendan, o que queremos que pasen desapercibidas de acuerdo con la forma que tenemos de expresarnos. Es todo un conjunto. En esencia, digamos que esa es ese es el contenido y el mensaje de la lectura, y le da a la lingüística una posición relevante en el estudio del individuo. ¿Sí? No es la lingüística solamente el estudio de un lenguaje y una lengua per se, sino es un proceso de conocimiento del ser humano. Ese es el estudio de la lingüística a la que la doctora nos quiere llevar. Mm, Respecto de eso, eh, la lingüística como tal y la forma como nosotros le vamos dando significado a las cosas es lo que permite mm, que podamos definirnos como individuos, como seres miembros de una sociedad y como unas sociedades que interactúan con otras, hallando las equivalencias de lo que nosotros como miembros de una comunidad hemos definido para comunicarnos respecto de otros miembros de otras comunidades que no conocemos, pero que indudablemente tienen los mismos procesos de construcción, digamos, de conceptos y de comunicación. Creo que en esencia la doctora está reivindicando la lingüística a una forma más allá, a un tema mucho más grande que simplemente darle unos contenidos, un contenido o una definición en los temas que tienen que ver con la lengua y el lenguaje, y es tal vez la base de conocimiento de todo lo que nos rodea. Eso es. Ojalá me haya podido explicar. Hice toda la lectura, es una lectura muy agradable y creo que lo que acabo de expresar es el mensaje que entiendo y las ideas fundamentales que he tomado de esta orientación a partir de esta lectura. Es todo y será hasta una próxima ocasión. Mil gracias.